y formando sifonamientos. En ahí solamente estarían complicando el diseño o el cálculo. Eso es lo que hemos observado en la anterior vez, ya la anterior semana. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? El cálculo de la población y dotación es largo, pero no es tan complicado, es simple, no tiene muchas complicaciones al momento de analizar, calcular, es programable, de hecho. Ustedes mismos ya se pueden programar las que son las planillas y nuevamente reutilizarlas en el examen. ¿Dónde es donde tienen que mayormente ver en qué van a ajustarse? Es en la cantidad de datos. En este caso, el ingeniero les da cuatro, les podría dar dos, les podría dar tres o les podría dar hasta cinco. Dependiendo de cuántos datos les dé, podrían ajustar sus planillas. ¿Cómo van a saber cómo ajustar las planillas? Simplemente programándose, ¿verdad? No tratando de reutilizar planillas. Eso ya sería como para poder equivocarse, ya que las planillas, como pueden ver, este está programado solo para cuatro datos. En el caso de que les diera cuatro datos, bueno, van a tener suerte, simplemente van a reemplazar los datos y estas planillas ya les va a botar todo, ¿verdad? Conmigo ya hemos programado, ya saben de dónde salen los datos, por qué se logaritmiza y todo ya es parte de la estadística. Por eso tal vez en esta parte del examen, lo más probable es que solo tengan que emplear como 30 a 20 minutos del tiempo del examen, ¿verdad? Solo en esta parte. Repasando lo que habíamos hecho en la anterior clase en el cálculo de dotaciones, como una dotación inicial o como un índice de crecimiento como tal, no nos da el ingeniero, ¿verdad? Nos da unos datos, más bien nos da unos registros, como si tuviéramos una empresa de agua potable y tuviéramos los datos de todo el agua que hemos repartido a la población y con estos registros estamos analizando uno, lo que sería el índice de dotación, el índice de crecimiento de dotación. Para poder analizar esto, que hemos determinado primero, la dotación media con la población y con el consumo medio que tiene la población. Esta es la fórmula que empleamos, es un simple despeje o es un simple reemplazo de datos para poder hallar lo que es la tasa de incremento de dotación. ¿Dónde estaba aquí la trampa? En la cual los índices de dotación que nos daban no cumplían, ¿verdad? No cumplían ni la norma y algunos eran negativos. ¿Qué les recomendaba aquí? Que utilicen, que se vayan siempre a la norma, que nos dice que tiene que estar entre el 0.5% al 2%. En este caso, en este porcentaje nos daba menor a 0,5%. Redondeando, esto sería el 0,1% y los otros eran negativos. Entonces, directamente nos vamos a ir al 0,5. ¿Cuándo se debe usar el 0% de crecimiento o tasa de índice de crecimiento de dotación? Cuando nuestras poblaciones son pequeñas, cuando son menores a 100,000 o por lo menos que sean a 20,000, pero nuestras poblaciones no eran así, ¿verdad? Ya llegábamos al medio millón para el año 25, más de 582,604 de habitantes de población. Entonces, nuestra tasa de incremento tiene que sí o sí crecer. Entonces, si nuestra dotación está creciendo, necesitamos una dotación inicial, ¿verdad? Como tal, una dotación inicial no nos da, solo nos da registro de las zonas, nos da registro de la población que no tiene servicio, y nosotros teníamos que hallar, intuyendo o más o menos analizando cuál ha sido su dotación de diseño para esas zonas, analizamos lo que sería el consumo, pero el consumo del 100% de la población que habíamos determinado, que cuando nosotros estamos proyectando, estamos queriendo hacer llegar el agua potable al 100% de la población, no solamente a un sector, ¿verdad? Va a haber un momento en el cual el sector va a crecer, la gente se va a trasladar y va a pedir que se le instale el agua potable. Esos consumos se tienen que considerar para evitar fallas en el sistema o decadencias en el sistema. Eso es un resumen ya de lo que hemos hecho hasta ahora. Es un, Son pasos que son largos, pero son sencillamente fáciles de programar. Y como tal les había dicho que para poder entender mejor el caudal de diseño se tiene que realizar esta tabla. Ustedes pueden simplificarse esta tabla porque no es necesario. Como han visto, es muy difícil de programar porque hay que multiplicar uno por uno y no se puede arrastrar toda la tabla, sino que hay que ir fila por fila ahí analizando los datos, ¿verdad? Es un poco largo de realizar, pero han visto que se puede hacer rápido.
¿Qué es lo que tratamos de entender con estas tablas de los coeficientes de K1 y los coeficientes K2 o caudales de diarios y caudales horarios? Estamos tratando de hallar lo que son los consumos máximos y mínimos en un determinado día del mes y en una determinada hora. Como pueden ver aquí, los caudales ya están multiplicados tanto por K1 como por K2, los coeficientes diarios y los coeficientes horarios. De aquí vamos a entender mejor el caudal de diseño. Lo único que estamos tratando de encontrar al momento de hallar el promedio de los K1 y de los K2 es encontrar un caudal que compense todos los consumos que son variables, ¿verdad? En lo largo de nuestra red nunca vamos a tener consumos constantes. Va a haber momentos en que la red incluso va a estar en cero, es decir, que no va a fluir nada, pero nada de caudal. ¿Cuándo sucederá eso? Mayormente cuando la gente está durmiendo, ¿verdad? Cuando la gente duerme, no utiliza el agua. Rara vez algunos tienen tanques, algunos tienen tal vez alguna lavadora programable, pero su consumo va a ser tan mínimo que no se va a registrar. Entonces, incluso nuestra red va a tener un consumo de cero. Pero también va a haber momentos, como al mediodía, donde la gente está cocinando, está haciendo sus cosas, lavando ropa, comiéndola, bañándose, donde los consumos ya también van a ser extremadamente grandes, ¿verdad? Lo máximo que podría consumir nuestra red lo podemos obtener gracias a estos coeficientes. Y gracias a estos coeficientes nosotros vamos a saber qué tan máximo es nuestro consumo y qué tan mínimo puede ser. Con eso, entendiendo eso bien, podemos analizar qué es el caudal de diseño. ¿Por qué hallar el promedio? Porque solo queremos compensar esos caudales máximos y mínimos y hallar un caudal fijo para poder diseñar nuestra red y sacar los diámetros, que es lo que queremos obtener. Pero ahora, si ustedes más o menos siguen con la incertidumbre en ese momento del examen, hay un concepto que nos da la norma y es que nos dice que el caudal del diseño puede ser automáticamente el caudal medio. ¿Cuál es la dificultad de esto, de utilizar el caudal medio? Mayormente es en el balance hidráulico, ¿verdad? Vamos a obtener un balance con un caudal que es muy pequeño a lo que sería nuestro caudal que verdaderamente deberíamos estar usando. Si hacemos una comparación, podemos ver que son casi 500 litros de diferencia lo que varía entre el caudal medio y lo que varía en nuestro caudal compensado entre consumos máximos y mínimos. ¿Ves? Es un consumo demasiado ya variable, ¿verdad? Nuestro delta es demasiado. Si hubiera sido entre 100 a 30, 20, tal vez ya era aceptable, pero no. 500 litros ya es considerable. Es como unas 10 pulgadas de diferencia de diámetro que vamos a utilizar en nuestras tuberías. Entonces, si, si tenían dudas hasta aquí, ahora podrían preguntarme porque ahora mismo vamos a entrar a lo que sería el balance hidráulico. No sé si tienen alguna duda. ¿Por qué hemos tratado de empeñar más el tiempo en esto? Porque es prácticamente sin esto no se avanza en el examen, ¿verdad? No se va a poder hacer lo que sería no se va a poder avanzar ni con la aducción, ni con el diseño de la bomba, ni con el balance hidráulico. Esto es lo más importante porque de aquí partimos para realizar el resto del examen. Bueno, vamos a continuar con lo que sería el balance hidráulico en eso de que hemos ya esperado a sus compañeros. Y vamos a entrar a lo que sería el balance hidráulico. Aquí está. El balance ¿eso qué significa? Que los caudales que nos van a dar el embalse 1, el embalse 2 y también lo que serían las bombas o los cárcamos de bombeo de la zona de pozos, tienen que ser igual a todo lo que va a consumir nuestra red en promedio, ¿no? Porque técnicamente el primer año, obvio que vamos a tener de más de aducción, vamos a consumir menos agua del que estamos diseñando. Pero ya que esos caudales son variables, ya que son
caudales que no podemos controlar porque de aquí ya hemos diseñado un diámetro del cual va a bajar un caudal. Es por eso que se utilizan lo que son los tanques. Los tanques de, los tanques de regulación de caudal nos ayudan a controlar eso, ¿verdad? Que la aducción de más que estamos haciendo y el consumo mínimo y máximo que van a realizar también nuestra red. Por ejemplo, en un año medio en el cual vamos a encontrar la máxima eficiencia de nuestra red, o sea, tanto el caudal de diseño como el caudal de consumo van a ser los máximos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En un determinado horario, el agua que va a bajar va a ser menos de lo que va a consumir la red, ¿verdad? Es decir, al mediodía, digamos, va a bajar de aquí 3.000 litros, pero nuestra red va a consumir 4.000. Pero también va a haber momentos en el cual nuestra red, nuestros embalses, mejor dicho, nuestros tomas de agua van a aportar, sigue 3.000 litros, pero nuestro consumo de nuestra red va a ser 1.000 a 1.500, 2.000. En ese lapso nuestros tanques se llenan y luego cuando necesiten nuevamente altos consumos, estos tanques se van a vaciar. Esa es la función que tienen nuestros tanques en nuestra red. Permítame, voy a grabar lo que sería la clase. Entonces, ¿cómo vamos a determinar entonces ese balance? ¿Cómo vamos a saber qué caudal viene por cada una de las tuberías? En este caso no nos pide, ¿verdad? No nos pide diseñar el tramo del tanque 1, digo, del tanque 3 al punto D, de D a C, no nos está pidiendo los diámetros, pero nosotros ya tenemos que saber cómo se manejan los caudales. Lo primero que tenemos que entender es si verdaderamente cumplimos lo que nos está pidiendo, que el caudal de aporte va a ser igual al caudal de consumo. En la realidad, esto casi nunca se puede cumplir, porque mayormente el agua es el elemento que más escasea, pero que más necesario es y que además es más difícil de conseguir. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a una población y nosotros abducimos el 100% del agua del río que está pasando por esa población, va a haber problemas, ¿verdad? Ya sea un pueblo pequeño, una localidad pequeña, ellos dependían de ese río. Si nosotros aguas abajo no dejamos permitir que ni una gota de caudal llegue, entonces estamos haciendo un impacto ambiental grande. ¿Qué es lo que va a provocar eso? Que nuestro diseño no sirva, porque al momento de que nosotros empecemos a abducir el agua, la población automáticamente se va a enojar, lo va a clausurar y ya no vamos a tener agua para nuestra zona. Para poder solucionar este tipo de problemas, siempre se utilizan lo que son los pozos de bombeo, los cuales son los que se aumentan. Ya no le exigimos a nuestros embalses, ni ríos, ni galerías filtrantes, ya no les exigimos más caudal, sino que nosotros ayudamos a la red llevando caudal de pozos de bombeo. Pero, ¿cuál es la dificultad? ¿Ustedes creen que en todas partes podría ser un pozo? Si ahorita mismo nosotros caváramos un agujero digamos, en un lote o en nuestra facultad, si cavamos un pozo, ¿vamos a obtener un pozo verdaderamente o solo un agujero? Ahí está la gran pregunta, ¿verdad? Obvio que vamos a encontrar humedad en nuestro suelo, pero lo que nosotros queremos es que haya un caudal constante, un caudal que podamos bombear. Entonces, conociendo estas dificultades, entonces nos tenemos que plantear lo siguiente. Olvidémonos primero de lo que sería todo lo que serían los caudales horarios y los caudales medios o diarios, y nos vamos a ir automáticamente a los caudales medios. Eso quiere decir que nosotros nos vamos a olvidar de todo esto, de toda esta planilla que hemos hecho por ahora, nos vamos a olvidar, ¿verdad? Y solo vamos a enfocarnos en los caudales de diseño, que es un caudal que ha compensado los consumos máximos y mínimos. Entonces, reemplazamos los datos que nos da verdaderamente, tenemos ya un caudal de diseño y nos dice como dato que el embalse 1 va a aportar el 50%. Eso aquí hemos determinado que va a ser igual a 1847,63. Ese es nuestro caudal que nos está aportando nuestro embalse, ¿no? En función a lo que hemos determinado con nuestro dato del caudal de diseño. Simplemente ha sido multiplicar 50%, 0,5 por los 3.000 y tantos que nos daba, los 3.695 litros que nos daba, ¿no? El diseño. Lo mismo aquí en el embalse 2,
nos dice que solo va a aportar el 38%. Eso simplemente significa que nos va a aportar 1404.20. Este es el porcentaje, digo, este es el caudal, no es un porcentaje, este es el caudal que nos está aportando ya el embalse 2. Ahora, no, o sea, en aquí voy a corregir esto, es 1420. 4. Ya, listo. Ahora de los pozos. Como les había dicho, existen dos caudales que vamos a obtener del pozo, el caudal medio y el caudal de bombeo. El caudal medio es lo que aporta en total. Si nosotros sacamos un promedio de todo lo que nos tiene que aportar, ese sería el caudal medio. Pero el caudal de bombeo es diferente. El caudal de bombeo, ya habíamos tratado de determinar aquí, el caudal de bombeo es el caudal que se tiene que bombear, porque no se bombea a las 24 horas. Ya antes habíamos analizado en un diseño que no existe una bomba que pueda bombear las 24 horas del día, ¿verdad? En este caso solamente nos ha dado que bombea 12 horas del día. ¿Eso qué significa? Que podríamos decir que bombea desde las 12 hasta las 6 de la mañana. O también podríamos determinar que bombea desde las 6 hasta las 12 del mediodía, de las 12 a 6 de la tarde. Depende de nosotros, ¿verdad? No nos está dando una hora fija. Simplemente nos está diciendo que debemos determinar en qué horas del día vamos a bombear. Ahora, para entender mejor este concepto, más adelante les voy a enseñar cómo hacer la tabla. Pero primero vamos a determinar lo que era el caudal medio, que nos dice que es el 5%, que sería del pozo 2, de 184.76 litros por segundo. Y del pozo 1, que nos da un total de 258,67 litros por segundo. Ya, no pasa nada si nos está determinando un porcentaje, el Excel automáticamente quiere corregir esa parte, ¿verdad? Nos está diciendo, parece que te has equivocado en determinar los datos, parece que querías porcentajes, no se vayan a molestar, aquí solamente estamos tratando de emplear un ejemplo. Para ganar tiempo en el examen, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que ustedes automáticamente ya determinen lo que son los caudales de la zona, que es lo que hemos hecho aquí, pero no determinen por población. Sí tenemos ese dato, tenemos la población de cada zona, ¿verdad? Miren, tenemos la zona 1, los habitantes totales que tiene cada zona, la zona 2, 3, 4, pero a pesar de que ya tenemos las dotaciones y con eso vamos a poder hallar los consumos, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener que calcular un caudal unitario, ¿verdad? Un caudal que simplemente es el caudal de diseño dividido entre la población total. Pero nosotros no queremos, si de todos modos vamos a llegar a lo mismo, que va a ser habitante por dotación igual a consumo, si estos dos datos van a ser constantes, tanto nuestra dotación como nuestra población van a ser constantes a lo largo de todas las zonas, entonces, ¿por qué trabajar con las poblaciones? Podremos trabajar con los porcentajes de población. ¿Cómo podemos determinar el porcentaje de la población de cada zona? Simplemente sumando y dividiendo entre el total. Y ya vamos a tener sumando, vamos a tener un total y lo dividimos cada uno entre el total. ¿Qué es lo que qué nos va a facilitar eso? Que vamos a obtener un porcentaje de población de cada zona. Este porcentaje, ya que es constante población y dotación, este porcentaje debería también ser automáticamente proporcional al consumo, ¿verdad? Estamos haciendo una relación lineal, una relación directa. Estamos diciendo que es una simple relación directa. Entonces, nosotros con estos porcentajes y multiplicando por nuestro caudal de diseño, ya tenemos los caudales de cada zona. Y como pueden ver, se cumple, ¿verdad? La sumatoria de estos caudales nos da el caudal de diseño. Ya estamos cumpliendo que el caudal de aporte es igual al caudal de consumo. Entonces, con estos datos nos podemos ir a lo que serían nuestras zonas. En aquí, ¿cuánto nos dice que es nuestra zona 2? Ya tengo el dato aquí y nos dice que es 478
y nos dice que es de la zona 2, 478.84. Este es el caudal de la zona 2. De la zona 1 nos dice que es 208,66. ¿Qué nos dice de la zona 3? Nos dice que es igual a la zona 2, que es 478,84. Nos vamos a la zona 4, que igualmente es 478,84. Y ahora nos vamos a las últimas zonas. ¿Para qué nos va a servir determinar estos caudales que estamos anotando? Como les dije anteriormente, queremos hallar también qué caudales están yendo por estas tuberías. Si verdaderamente está fluyendo, podríamos decir aquí que solamente está fluyendo de la zona y después, digo, está fluyendo de los embalses hasta este punto y el resto está siendo aportado por los pozos. Para poder determinar verdaderamente si está sucediendo eso, nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Cada caudal de cada zona y hacer y tratar de que se cumpla que el caudal de aporte es igual al caudal de diseño. De la zona 5 nos dice que es 683,36. Ahora, la zona 7 y la zona 6 tienen el mismo caudal, ¿verdad? Vamos a copiar simplemente estos caudales que nos está dando. Listo. Ahora sí. Nos vamos a ir al principal, nos vamos a ir al embalse. ¿Qué nos dice? ¿Cuánto creen que esté fluyendo por esta tubería de aquí? Está fluyendo la sumatoria del embalse 1 y el embalse 2, ¿verdad? Entonces es lo único que vamos a hacer. Vamos a hacer la sumatoria de la caudal que está viniendo del embalse 1 más el caudal que está viniendo del embalse 2. Voy a alargar, pero después voy a tener que quitar esto. Listo. Este es el caudal que está viniendo de los dos lados. Efectivamente, es el caudal mayor, porque este caudal es grande, porque verdaderamente estos dos embalses casi están aportando más del 90% de nuestro caudal. Ahora, el mismo caudal que está viniendo de aquí, es por eso que estamos utilizando los caudales medios, o el caudal de diseño, en este caso, porque el mismo caudal que está viniendo de aquí, de los embalses, va a tener que pasar por esta tubería, va a ir a la planta de tratamiento, sí, va a ir al tanque, pero también va a tener que pasar por esta tubería. Si nosotros hubiéramos tratado de hacer esto con los caudales, ya sean diarios o horarios, ¿cuál es la dificultad que nos hubiera presentado? Que el caudal que hubiera tenido que pasar por esa tubería no hubiera sido igual, ¿verdad? Hubiera sido según a lo que va a consumir nuestra red. Hubiera sido menos, hubiera sido más, y ese es el problema que nos causa, ¿verdad? No vamos a saber qué caudal está yendo. Es por eso que estamos trabajando con los caudales medios. Nosotros aquí, para poder evitarnos este problema que nos está ocasionando el Excel, nosotros automáticamente podríamos sumar, ¿verdad? Hallar lo que sería nuestra sumatoria del embalse 1 más nuestro embalse 2. Y aquí nos dice que está viniendo por aquí 3.251.8 litros. Este es el valor que nos está viniendo por el lado del embalse 1 y el embalse 2. Para la siguiente tubería, de B a C, verdaderamente ya no tiene que fluir los 3.251 porque tiene que ahora distribuir a la zona 2, 1, 2 y 3. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es esa diferencia, ¿verdad? El caudal que estaba viniendo desde este caudal grande que estaba viniendo desde nuestros embalses, y a nuestro tanque le vamos a restar los caudales que nos pide ahora las zonas. Simplemente vamos a hacer una diferencia que sería de 478 menos 208 y menos nuevamente 478. Eso es lo que está fluyendo. Y ahora nos dice que por la tubería B y C está fluyendo 2085.5 litros. Listo. Entonces aún tenemos caudal, ¿verdad? Que nos están aportando, que podemos seguir llevando a la zona 4. En este caso, para el punto C, ya no va a llegar verdaderamente lo que serían los 2.800, perdón, los 2.085.5 litros, sino que en el tramo B y C se ha tenido que distribuir a la zona 4. Entonces, al punto C, ¿qué caudal nos va a llegar? Simplemente va a ser la diferencia del caudal que estaba fluyendo desde estas zonas menos la zona 4. Y listo. Ya tenemos nuestro caudal que ya
nuestro caudal del punto C y ahora queremos determinar cuánto se está dirigiendo a nuestro tanque 2. Si nuestro caudal que está fluyendo en C es simplemente 1607, tenemos que restarle ahora el caudal que tenemos de lo que sería de nuestra zona 5, 683.36, ¿verdad? Entonces, el caudal que va a fluir desde C a nuestro tanque 2 simplemente va a ser la diferencia entre el caudal que había en C menos el caudal que es de nuestra zona 5. Y ya tenemos el caudal que está dirigiéndose a nuestro tanque, que es igual a 323.29. Ahí está, 923.29, perdón. Y ahora, del tanque 2 tiene que fluir tanto para nuestra zona 6, pero para nuestra zona 7. Si nosotros hacemos la sumatoria de estos dos, verdaderamente va a ser más grande que el caudal que está fluyendo desde C. Y eso es porque hay un caudal que está viniendo desde los pozos para poder ayudarnos en nuestro caudal, para poder abastecer a nuestro caudal de la zona 6 y de la zona 7. Ese es el caudal que nos está fluyendo desde los pozos, ¿verdad? Entonces, simplemente, en aquí, ¿cuánto hemos determinado que iba a fluir desde el pozo 2? Aquí está en porcentaje, pero yo lo quiero en números. Ojo que esto no era un porcentaje, es que el Excel nos está reconociendo como dato. Elimino los porcentajes y los voy a obtener en números. Si les aparecen estos numerales en su Excel, no significa que el dato están introduciendo mal o que hay algún error. Simplemente está diciendo el Excel que el número es demasiado grande para la casilla que están queriendo mostrar, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a determinar de los pozos, los caudales aparte, para que así no haya problemas de los datos. Nos dice que del pozo 2 está viniendo un caudal de 184.76. Y de nuestro pozo 1 está viniendo un caudal de 258.67. Listo. Ahora, el caudal que está fluyendo entre B hasta el tanque 3 simplemente va a ser la sumatoria de estos dos caudales, ¿verdad? 184 más 258. Ya tenemos el caudal que está fluyendo. Ahora, ya que hemos determinado que solo vamos a trabajar con caudales de diseño, eso significa que el caudal que está viniendo del tanque 3 al punto D va a ser el mismo que está viniendo de los pozos al tanque 3, ¿verdad? Simplemente va a ser lo mismo. Con ese objetivo es que estamos trabajando ahorita solo con caudales de diseño. Lo mismo va a suceder para el punto D al punto C. Por aquí va a seguir fluyendo el caudal de 443.46. Y ahora en verdad, nuestro caudal que está viniendo desde el C hasta el tanque 2 ya no es 923, ¿verdad? Nuestro caudal que vamos a tener ahí va a ser igual simplemente a la sumatoria de estos dos caudales. Nos va a dar el valor que queríamos hallar aquí. Si nosotros hallamos la diferencia, la diferencia entre el caudal de las zonas, disculpar, ya. Simplemente queríamos hallar el caudal de la zona 7 y de la zona 6 que sea igual al que está viniendo desde C al tanque 2, entonces verdaderamente hemos cumplido, ¿verdad? Todo el caudal que ha venido desde nuestros embalses, descontando las zonas, sumándole el caudal que viene desde nuestros pozos, verdaderamente van a cumplir. Miren, si nosotros hacemos el despeje de caudal de aporte igual al caudal de consumo, si esto lo igualamos a cero, el caudal que aportan menos el caudal que consumen tiene que darnos igual a cero. Entonces, verdaderamente hemos cumplido eso. Si nosotros hacemos la diferencia entre el caudal que aportamos menos el caudal que hemos consumido, nos va a dar el valor de cero. Cumplimos, ¿verdad? Simplemente esto es el balance hidráulico. En un futuro lo van a ver muchas veces más y más complejos porque las redes ya no van a ser abiertas, sino van a ser redes cerradas donde van a tener que determinar ya de tuberías que están yendo a un mismo punto cuánto está fluyendo el caudal de esas tuberías. Bueno, en este caso es una red abierta y hemos hallado todos los valores de los caudales que vamos a remarcar con amarillo. Y alguien, si tuviera alguna duda, alguna pregunta de cómo he hecho el balance hidráulico, no sé si alguien tiene preguntas porque esta parte también
Si no es en este examen, más adelante van a necesitar alguna duda que tuvieran, alguna pregunta. ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces yo les voy a preguntar a ustedes, ¿verdad? ¿Quién me puede decir? Sí, Sí, disculpe, si no nos da cero, generalmente, dónde puede estar el error? ¿Dónde podamos arreglar? esa es una buena pregunta. De hecho, estaba esperando eso y les iba a preguntar eso a ustedes. Bueno, mándame tu nombre por el chat, compañero, porque esa pregunta es lo que deberían haber hecho, es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que sucedería si no me está dando cero? Si verdaderamente aquí, si hemos hecho ustedes, digamos, han hecho el cálculo, han hecho la verificación, han hallado la sumatoria y han determinado que verdaderamente el caudal de aporte y el caudal de consumo son iguales en este punto, y luego se van aquí al gráfico y no les da cero, es porque suele haber momento o suele haber tuberías que no están considerando o que automáticamente se han omitido. En este caso, ¿qué pasaría si hubiera decidido apartar esta tubería y automáticamente haber dicho que esto no está, que los pozos están dando solamente a nuestro zona 6? Es decir, quiero agarrar esto, que de nuestro punto D viene al punto 6 y de nuestro tanque 2 viene a la zona 7. No hubieran dado verdaderamente cero, ¿verdad? Si nosotros no consideramos bien estos tramos, si no los analizamos bien el flujo hacia dónde están yendo, incluso si yo lo hubiera invertido este sentido, no en este se va a entender mejor. Si hubiera invertido este flujo aquí, y no hubiera considerado bien el flujo que está viniendo, que el embalse tiene que ir de este lado y no tiene que ir desde los pozos, más bien aquí, entonces nuevamente no me hubiera dado cero, me hubiera dado valores negativos. En el caso en el que les dé valores negativos es que están considerando mal en la dirección de los flujos. Y en el caso que no les salga cero es porque han olvidado un punto o han olvidado un tramo que no han considerado. Y si este cero no es que sea tan grande, digamos que les da un litro de los miles que están manejando, o 0,1, 0,2, y no les da un total cero, es simplemente cuestión de decimales. Entonces, esos 4 puntos, anótenlo, no sé si quisiera anotarlo aquí porque no quiero dañar el gráfico, pero esos son los 4 puntos. O bien, si le sale negativo, es porque está mal la dirección de su flujo. Si le sale cercano a cero, es porque solamente es un problema de decimales. Y si no le sale, si se le sale un valor grande y es exageradamente grande, es porque se han olvidado un tramo. Esos son los únicos puntos, ¿verdad? Eso es lo único que deben considerar. El balance hidráulico no es tan complicado, pero es para poder entenderlo y para ser ordenados. En este caso, he tratado de ser lo más ordenado posible porque el gráfico también está esparcido por todo lado, ¿verdad? Miren, las zonas están por todo lado, entonces hay que tratar de ser lo más ordenados en estos puntos y tratar de remarcarse. En este caso, estos de aquí son valores de elevaciones, no son caudales. Si yo no determino eso y no me marco, podría confundir esto como una elevación y podría olvidarme de ese dato. Entonces, otras recomendaciones que sean ordenados para que les salga totalmente cero en este punto. Entonces, estos son los valores, este es el balance hidráulico que simplemente si no les ha pedido eh, coeficientes de modulación, que vamos a ver más adelante, no es necesario utilizar esta tabla. Esto solo nos sirve para hallar coeficientes de modulación. Como no nos pide los coeficientes de modulación, esto es todo el balance hidráulico que tenían que haber hecho en este examen. En esta parte ya hemos terminado lo que sería nuestro balance hidráulico, pero nos pide algo más. Nos pide que hallemos lo que sería programemos lo que serían los aportes de las fuentes de agua natural. Como ya les había determinado, los caudales son variables. El consumo que van a hacer en las zonas va a ser tan variable que va a ser difícil determinar verdaderamente un caudal que tenga que abducir nuestra red, ¿verdad? Un caudal que tenga que venir de los pozos y de los embalses en cada año. Entonces, ¿qué es para programar? No tenemos que trabajar con los K2 ni con los K1.
Tenemos que trabajar automáticamente con nuestro caudal de diseño. Y eso es lo que les quería decir. ¿Para qué nos sirve nuestro caudal de diseño? Este caudal está compensando todo lo que serían consumos máximos y mínimos. Entonces no es necesario ya hallar uno por uno cuánto se va a necesitar cada día. Es decir, si en el año uno vamos a irnos a nuestra proyección de caudales, en nuestro año uno solo necesitamos 2.411.84 litros por segundo. Ese no es el caudal que va a consumir verdaderamente nuestra red. Va a consumir todos estos caudales en determinados tiempos, días y meses. Entonces, si nosotros no queremos programar mes por mes, entonces, ¿para qué hallar eso? Simplemente el caudal de diseño ya nos ha compensado esa situación. Entonces, si ya tenemos el caudal de diseño que nos ha compensado, ¿con qué deberíamos trabajar? Automáticamente con los caudales medios, ¿verdad? De cada año. No es necesario ya determinar para cada mes y para cada día. Caso contrario, que el ingeniero les pida. He visto algunos casos donde en el enunciado les dice, si para determinado mes, digamos junio, julio, agosto, septiembre, se tiene un déficit del porcentaje, nos va a dar un porcentaje, por ejemplo, un 20% de déficit. ¿Cuánto se podrá abducir del embalse 1, el embalse 2? Y eso es para fuentes de agua. Ya no afecta eso a nuestra red, ¿verdad? Solo va a afectar a nuestra fuente de agua. Pero eso vamos a ver más adelante de déficit de embalses. Vamos a ver en lo que sería tomas de agua. Ahora en nuestras fuentes de agua lo único que se hace es la programación. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar los años, ¿verdad? Vamos a necesitar los años y los consumos para poder hacer nuestra programación de agua de nuestros aportes de agua potable. Entonces, vamos a tener lo que son los años, vamos a tener nuestro consumo. Y aquí vamos a programar lo que sería nuestros datos de las fuentes de agua, por ejemplo, los aportes. Listo. ¿En qué año hemos empezado como el diseño? Hemos empezado en el 2022. Siempre les recomiendo eso. Utilicen el año cero como el año en el que estamos, en el año en el cual están empezando en el año en el que están empezando a diseñar. En este caso, voy a rehacer esto porque me he equivocado. Ya. Y queremos programar para 25 años, ¿verdad? Si nosotros hacemos una sumatoria de 25 años, tenemos que llegar hasta el 2027. Para hacer la proyección, ya les he dicho, agarran dos números y automáticamente el Excel se los va a empezar a tabular. El 2027 y ya está. Listo. No, perdón. 25 años. 2047. Perdón. Listo. De acuerdo. Ahora vamos a copiar nuestros consumos que ya hemos proyectado. Ya tenemos aquí, ¿verdad? Nuestros consumos. Pero solo necesitamos los valores. De acuerdo. Y ya está. Y lo quiero al 11. Listo. Ahora sí. ¿Cómo vamos a realizar mejor dicho, esta tabla para poder determinar nuestros aportes de nuestras fuentes de agua natural para cada año? Simplemente vamos a utilizar lo que serían los caudales, ¿verdad? Los porcentajes que nos están dando. En este caso, nosotros tenemos que el embalse 1 nos da podemos tener tres alternativas en el cual podemos hacer que nuestro embalse 1 nos aporte el 100% de su caudal y el resto nos aporte el embalse 2, o podemos hacer viceversa, ¿verdad? Que el embalse 2 nos aporte el 100% de su caudal y el resto lo aporte el embalse 1 y reservar los pozos para cuando ya no nos alcance esos dos caudales. O utilizar los pozos desde el principio y el resto que nos aporten los embalses. Vamos a hacer como alternativa 1 lo que hemos determinado primero, que nuestro embalse 1
nos dé todo, que nos dé primero todo su caudal. Y aquí vamos a obtener, aquí vamos a anotar el embalse 1, el embalse 2 y los pozos. ¿Por qué no lo estoy tomando como individual cada uno? Verdaderamente no necesito, ¿verdad? No necesito si solamente hacer trabajar el pozo 1 o el pozo 2, verdaderamente tengo que hacer trabajar los dos pozos porque ambos tienen una tubería en común. Y si yo diseño solo para un pozo, este diámetro me va a salir más pequeño. Entonces, analicemos esta parte. Vamos a decir que nuestro embalse nos va a aportar el 100% de su caudal. ¿Eso qué significa? Que el embalse 2 nos va a tener que aportar el resto, ¿verdad? El resto simplemente va a ser la diferencia entre el consumo de ese año menos el consumo del embalse 1. Digo, el aporte del embalse 1. Y que nuestros pozos nos van a aportar 0. Ahora, para el siguiente, nuevamente necesitamos el mismo valor. Lo vamos a proyectar. Vamos a decir nuevamente que queremos que el embalse 1 nos dé el 100% de su caudal y que el embalse 2 complemente el resto. Y que nuestro pozo nos va a dar 0. ¿Hasta dónde tenemos que hacer esta parte? Simplemente hasta que nuestro caudal, y le vamos a decir eso, hacer esto hasta que nuestro caudal sea igual a el embalse 2, ¿verdad? Haga este procedimiento hasta que nuestro caudal haga esto. Y esto es lo que vamos a copiar para poder tener aquí un control. En este caso, necesito que mi control tenga estos datos constantes. Listo. Nuevamente. Vamos a determinarlo en este lado, para que así ya no haya problemas. Aquí ya tenemos la diferencia y vamos a decir que tiene que tener, que vamos a hacer esto hasta que nuestro caudal sea igual a este. Listo. Y este para mí es constante. Y ahora sí vamos a proyectar. Verdaderamente tal vez nos dé hasta el año y vamos a continuar. Hasta aquí ya nos hemos superado, ya hemos superado, ¿verdad? 1847 es mayor a 1404. Entonces, vamos a eliminar esto. Voy a tratar de buscar otra forma de hallar una determinante para que sea más programable la tabla, pero aquí es donde ya hemos encontrado la dificultad. Verdaderamente, hasta 1423, o sea, hasta el 2037, cumplimos de nuestro embalse 2. Es menor al embalse, es menor al caudal que nos está aportando. Pero una vez que ya entramos al 2038, que es 1490, ya tenemos lo que sería un embalse mayor, ¿verdad? Un caudal mayor, perdón, a nuestro embalse 2. Entonces, ese resto, o lo que nosotros tenemos que aportar aquí, simplemente tiene que ser igual allá aquí, a lo máximo que nos puede dar el embalse 2. Más de eso ya no nos puede dar. Esto lo eliminamos. Entonces, ¿quién nos debería determinar, quién nos debería aportar el resto del caudal? Ya deberían ser los pozos, ¿verdad? Los pozos ahora son los que nos tienen que aportar el resto, lo que va a faltar para 3337. Entonces, ¿qué decimos? Los pozos nos tienen que aportar el caudal de consumo menos el embalse 1 menos el embalse 2. Y eso es, y nuestro pozo está en el rango de 86 litros. Aún pueden aportarnos, ¿verdad? Tanto nuestro pozo 1 como nuestro pozo 2. Vamos a hallar una sumatoria en el cual vamos a decir que tenemos que hacer funcionar sí o sí los dos pozos. Por lo tanto, el total o máximo que nos pueden dar nuestros pozos son de 443,43. Si nosotros seguimos proyectando,
¿Qué nos va a dar? Esto quiero que sea constante. De acuerdo, listo. Voy a eliminar todo lo demás porque no me ha funcionado el control. Y nuevamente proyecto. Y aquí tenemos el problema, ¿verdad? Hasta el 2043, verdaderamente solamente nos va a poder aportar nuestros pozos. Ya, aquí, con una explicación. Hasta el 2043 es hasta donde nos va a poder aportar ya también nuestros pozos. A partir de este año ya no tenemos más, ¿verdad? Ya no tenemos más caudal para aportar, para sacar a nuestro embalse 1, embalse 2 y a nuestros pozos. Lo normal que nos dice el ingeniero es que nosotros deberíamos hacer un estudio si verdaderamente podemos obtener más agua de los embalses, del embalse, ya sea un pozo, bueno, no pozo, ya sea un río, ya sea una galería filtrante. Si son ese tipo de aducciones, si son galerías filtrantes, ríos o embalses, deberíamos realizar un estudio para poder obtener más caudal, ¿verdad? Para poder saber si podemos sacar más caudal, perdón, más caudal y poder obtener, así poder abastecer a nuestra red. Lo que nosotros no podemos hacer es, lo que nosotros aquí estamos viendo es que no podemos ya abducir, ya no tenemos otra fuente. Entonces, ¿cuál es la solución que deberíamos hallar? Como antes les había dicho, tenemos que irnos a los pozos, que son los que nos van a aportar, verdaderamente son los que podemos aumentar y podemos 100% estar seguros de que si aquí cavamos un pozo, no va a afectar, ¿verdad? No va a afectar a los restos de los pozos, va a tener una distancia considerable, se diseña también esa distancia, lo vamos a diseñar en una distancia donde no afecte a estos otros dos pozos, los envases los dejamos, no, los dejamos en paz, van a aportar lo que siempre han aportado y nosotros nos vamos a ir a los pozos directamente. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, tenemos que aquí aclararlo, ¿verdad? Tenemos que aclarar que a partir de este año nosotros vamos a aportar, se va a aportar el caudal restante de pozos nuevos. Entonces, estos dos caudales, como ya habíamos determinado, no los podemos tocar. Automáticamente van a permanecer constantes en todo el año. Lo que sí tenemos que determinar es que los caudales que vamos a necesitar de los pozos nuevos van a tener que ser los siguientes, ¿no? 600, ya no vamos a producir solo 443, sino que nuestra aducción va a ser de 518, 596, etcétera, etcétera. Y esto es una programación. Con que se haga una sola programación es suficiente, ¿verdad? Ya estamos programando cuánto de caudal vamos a obtener de nuestras fuentes de agua. Ya lo hemos determinado y ahora ustedes podrían hacer la alternativa 2, la alternativa 3, en el cual los pozos trabajan desde el inicio y el resto lo aportan los embalses. Eso ya depende de cuánto tiempo tengan. Con que hayan hecho una sola alternativa, ya está correcto, ya está correcto el examen, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tuviera alguna duda, porque esto es ya un poco de criterio para hacer esto de lo que es la programación de fuentes de agua. No sé si tuvieran alguna pregunta aquí. Si no tienen preguntas, vamos a irnos a la aducción por gravedad. En la aducción por gravedad tenemos un problema, ¿verdad? En el cual nosotros somos los que nos hemos tenido que trazar nuestra red. Si ahora lo vuelvo la red a lo que estaba antes de que hiciera el balance para poder así acomodar los números, estos estaban las tuberías ya completas. Lo que ha sucedido es que nosotros necesitamos las distancias, ¿verdad? En aquí ya se ha desacomodado. Van a ver, voy a tratar de arreglar eso. Mm, ya. Bueno, de todos modos, todo esto ya estaba diseñado, siguiendo los consejos de lo que nos da el ingeniero, que nos dice que tiene que seguir el entorno, no tiene que intersectar curvas de nivel, etcétera. ¿Qué es lo que hemos determinado aquí? Tenemos un trazo que está a escala, necesitamos sacar las distancias de cada trazo que hemos hecho, que lo vamos a obtener en centímetros y lo vamos a convertir a metros, ¿verdad? Nosotros vamos a tener
van a disculpar, nosotros vamos a obtener lo que sería las distancias en centímetros. Convirtiéndolos a escala, nos vamos a convertir a metros. Y esa es la labor que yo me he dado aquí. Y esa es la labor que me he dado aquí, ¿verdad? He convertido cada una de estas distancias que estaban en centímetros, las he convertido en metros. Pero ahora, en el momento de hacer el examen, esta labor es muy, pero muy así. Van a disculpar. Mil disculpas, van a disculpar. Un problema familiar. Pero vamos a continuar con la clase. Ya. En esta parte, ¿qué les recomiendo yo? Porque esta parte es muy larga. Agarrar centímetro, distancia por distancia. Hubiera querido hacerles hacer este ejercicio de que midamos la pantalla y así podamos determinar distancia por distancia, pero ¿qué es lo que sucede? Es el problema la escala. En el momento que ustedes abran su examen, se van a dar cuenta que verdaderamente, pese a que el ejemplo está a escala, cualquier momento en el cual toquen el ampliador, el zoom y todo eso, se va a modificar, ¿verdad? Se va a mover la imagen y al momento de imprimirlo va a salir más pequeño o va a salir más grande. Entonces les recomiendo que ustedes ya lo impriman. Una vez impreso, ya sea que lo van a trazar después de haberlo imprimido o van a trazar y luego lo van a imprimir, entonces pueden determinar estas distancias en centímetros para convertirlas en metros. ¿Cómo se grafica? ¿Cómo hacer una gráfica rápida de lo que sería el perfil de nuestra tubería? Simplemente utilizar la herramienta, ¿no?, que nos da Excel, que es el gráfico, en el cual le damos el valor de X a nuestras distancias, que, ojo, tienen que ser distancias acumuladas, y nuestras elevaciones que vamos a obtener de cada punto de nuestro plano. Como pueden ver, en aquí se ha evitado totalmente lo que son los sifones. En aquí tenemos una caída que está libre de sifonamiento. En este punto alto, lo más probable es que haya una presión para que pueda bajar hacia nuestro punto final. Y aquí de la misma forma se ha evitado el sifonamiento. Sifonamiento significa que un punto medio sea más elevado que nuestro punto de partida, ¿verdad? Cuando se evita ese problema, ya es más fácil realizar el ejemplo. ¿Qué es lo que podemos, cuando ya se tiene lo que sería un ejercicio sin sifones, automáticamente se puede aplicar el ejemplo que nos da el ingeniero, ¿verdad? Ya no es necesario hacer verificaciones de presión, caída de presión. Automáticamente podemos aplicar y podemos idealizar que estos son líneas rectas en una bajada constante y se acabó. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Como pueden ver, ya tengo lo que serían los caudales que tienen que ir del embalse 1 y del embalse 2. Hemos calculado. Tengo que el caudal que fluye por el caudal 3 porque simplemente es la sumatoria. Tenemos las longitudes que van a cada punto, ya está calculado, incluso ya he medido de A la planta de tratamiento que me da 1025 metros. Ahora simplemente me toca analizar. Tenemos dos opciones para analizar. ¿Y qué les había aconsejado antes? Que no analicen uno por uno los tramos. Sí podrían analizarlo uno por uno, o sea, solamente ir del embalse 1 al punto A o del embalse 2 al punto A para hacer verificaciones. Pero en lo que consta del ejercicio, para calcular la presión en ese punto intermedio, tienen que usar sí o sí las dos tuberías que se están dirigiendo a ese mismo punto y compensar los caudales de tal modo
que en aquí, en la presión en A, tanto, tanto de la toma uno como de la toma 2 tienen que ser iguales. Esta presión de A dividido entre el peso específico del agua que nos da los metros columnas de agua, estos metros tanto de este tramo como de este tramo tienen que ser iguales, la presión igual, y así vamos a garantizar de que cuando el agua fluya, no se vaya hasta nuestra toma 2 e impide el paso hacia nuestra planta de tratamiento, ¿verdad? De acuerdo. Entonces vamos a calcular lo que sería nuestro caudal 3. Vamos a hacer el análisis de lo que hemos determinado hace ratos, que va a ser calcular la presión en A. Ya habíamos resuelto varios ejercicios, ¿verdad? De estos. Ya hemos resuelto como dos ejercicios. Diría tres, pero el otro era un solo tramo. Pero ya hemos resuelto dos ejercicios de cómo se tiene que hacer esta parte. De acuerdo. ¿Cuál es nuestra primera condición? Tenemos que hallar las presiones, ¿verdad? Nosotros para hallar las presiones y las pérdidas de carga, ya tenemos dibujado aquí lo que serían nuestras líneas isométricas, nuestras líneas piezométricas. ¿Qué es lo que nos está determinando estas líneas? Nos está diciendo que la pérdida de carga, tanto de uno como de 2, simplemente dependen de la presión en A. No es necesario o no requerimos directamente partir de lo que serían los caudales. Ni tampoco cuando empecemos a iterar, no vamos a iterar caudales, vamos a iterar presiones. Entonces, ¿qué es lo que podemos determinar primero? Podemos saber que nuestra pérdida de carga 1 simplemente es al valor de la elevación del valor de la toma 1 menos la presión en A, que en este caso simplemente lo vamos a llamar A. ¿Está bien? Simplemente lo vamos a llamar la letra A. Y esa es la presión que está sobre A. Ahora, nuevamente lo mismo se debe hacer para lo que sería nuestra pérdida de carga 2. Conocemos la elevación del valor de la toma 2, que es 2660, y le vamos a restar nuestro valor de la presión en A y vamos a obtener lo que sería la pérdida de carga en 2. Listo. Esta pérdida de carga en 2. Listo. Es simple, no es tan complicado. Simplemente hay que trabajar con las líneas piezométricas o las líneas de energía para poder determinar esta parte, ¿verdad? Ahora, qué es lo que tenemos que entender antes de irnos a lo que sería la planta de tratamiento? A ver, nos vamos a ir aquí. Antes de irnos a la planta de tratamiento, no tenemos que llegar hasta cero, ¿verdad? No tenemos que llegar a los 2635 metros. Como antes yo les había comentado, tenemos lo que se llama, eh, en la planta de tratamiento se tiene que tener una presión eh, de ayuda, una presión así absoluta, una presión que nos ayude, que tenga presión en la planta de tratamiento. Esta presión que le vamos a dar a la planta de tratamiento simplemente va a ser el valor de 10 metros. Con esto garantizamos que el agua va a fluir por nuestra planta de tratamiento. ¿Por qué tiene que tener una presión en esta parte? Porque sí o sí en aquí vamos a trabajar, ¿verdad? En aquí sí o sí tiene que fluir el agua. Tiene que tener una presión para que trabaje con eficiencia. Ya les había dicho, ya sea una planta de tratamiento o un tanque, van a tener, no tienen que llegar absolutamente cero porque van a tener accesorios para detener el caudal. Como todos los tanques de hogar tienen esos accesorios para poder retener el caudal una vez que está completamente lleno o cuando ya nos, o va a tener válvulas cuando ya no queremos que pase por la planta de tratamiento. Entonces es necesario darle esta presión de apoyo, que así lo vamos a llamar, esta presión de apoyo, que en este caso ustedes lo pueden determinar. Tiene que ir desde los 5 metros hasta los 20 metros. Desde los 5 hasta los 20 metros. Suprimir. Desde los 5 hasta los 20 metros. Estos son las presiones que le tenemos que dar a la planta de tratamiento para que trabaje efectivamente. Si nosotros le damos una presión, eso significa que la cuota de presiones ya no va a estar a 2635, sino es que va a estar más elevado a los 10 metros que le hemos dado. Y eso sería a 2645. Entonces, nuestra pérdida de carga 3 ya no va a ser el valor del valor de A
menos el valor de 2.635, sino va a ser el valor de la nueva cuota piezométrica que le estamos dando, que es de 2.645. Y esta va a ser nuestra pérdida de carga 3. Listo. Otros valores que vamos a necesitar son los caudales, ¿verdad? Necesitamos saber qué caudal está yendo por aquí y lo vamos a hacer y lo vamos a determinar gracias a la variación que estamos haciendo con las pérdidas de carga. Entonces, vamos a insertar lo que sería la ecuación de nuestro caudal. Antes ya les había dicho que no es necesario trabajar con toda la fórmula, podemos trabajar con el coeficiente de resistencia al flujo. ¿Y qué nos dice nuestro coeficiente de resistencia al flujo? Que el caudal es igual a la división, en este caso, va a estar elevado, vamos a abrir paréntesis, y va a ser igual a la división de nuestra pérdida de carga dividido entre nuestro coeficiente de resistencia al flujo, todo eso elevado a 1 sobre 1.852 o 0,54. Esto simplemente hemos despejado de la fórmula de pérdida de carga. Despejamos caudal y vamos a poder ahora determinar el caudal en 1, el caudal en 2, el caudal en 3, en función solo a su pérdida de carga y a su coeficiente de resistencia al flujo. Pero en aquí solamente vamos a obtener 6 fórmulas, porque vamos a obtener un caudal para cada tubería, vamos a tener 3 caudales. Tenemos 6 ecuaciones con 7 incógnitas. ¿De dónde viene la séptima ecuación? Simplemente viene del teorema de continuidad, ¿verdad? En el cual nuestro caudal que entra tiene que ser igual a nuestro caudal que sale. Entonces eso es lo que vamos a determinar, ¿no? Aquí. ¿Qué es lo que determinamos? Si hacemos una igualación a 0, simplemente va a ser que nuestro caudal 1 más nuestro caudal 2, perdón, más nuestro caudal 2 menos nuestro caudal 3 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Tiene que ser igual a 0. Esta es nuestra séptima ecuación que vamos a utilizar para poder resolver este ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para continuar? Aún no hemos calculado los coeficientes, entonces tenemos que calcular los coeficientes y calcular los diámetros. Uno, ¿por qué no tenemos aún los diámetros? Porque estamos diseñando desde cero, ¿verdad? No estamos partiendo de un prediseño, estamos tratando de diseñar. Y como ya tenemos los caudales que aproximadamente deberían venir por estas tuberías, podemos calcular los diámetros, luego calcular lo que serían nuestros coeficientes K, para luego calcular o iterar nuestras pérdidas de carga. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner nuestro valor, vamos a poner nuestro dato que es el tramo. Vamos a calcular su caudal, que tiene que estar en metros cúbicos. En este caso, nosotros el caudal que estamos manejando aquí, como pueden ver, son todavía litros por segundo. En la anterior clase quise convertir estas dotaciones, ¿verdad? Estos consumos, quise convertirlos ya en metros cúbicos. Pero ¿qué es lo que vi? Que el ingeniero los maneja en litros. Y si el ingeniero va a manejar litros hasta este punto, entonces es mejor seguir nomás el método que nos da el ingeniero, ¿verdad? Si nos está diciendo, haga los balances, haga los aportes con litros, nosotros tenemos que seguir trabajando con litros. Entonces, con esa condición que me puse, aún no lo he convertido a metros cúbicos. Con el caudal vamos a determinar el diámetro. Con los diámetros, las longitudes y los valores de C, vamos a calcular lo que va a ser nuestro valor de coeficiente de resistencia al flujo. ¿Cuántos tramos tenemos? Solamente tenemos los tramos 1, 2 y 3, ¿verdad? El tramo 1 que está viniendo del embalse 1, el tramo 2 que va a venir del embalse 2 y el tramo 3 que está yendo desde el punto A hasta la planta de tratamiento. Ahora, nuestro caudal simplemente hemos determinado que simplemente iba a ser igual a los consumos dividido entre 1000. Eso nos va a dar en metros cúbicos por segundo. Ahora. Y eso hacemos para los 3 datos que tenemos. Para el cálculo del diámetro, hemos determinado que es igual a la raíz cuadrada ¿de qué?
de 4 veces el caudal, vamos a abrir y cerrar paréntesis, dividido entre pi. En este caso, pi simplemente es el valor con 2 paréntesis. Listo. Este es el valor de nuestro diámetro, ¿verdad? Pero ahora, los diámetros que nos da la fórmula no son diámetros comerciales. Nosotros tenemos que adaptarlo a lo que serían diámetros comerciales. Nuevamente vamos a arrastrar lo que sería la fórmula y ya tenemos nuestros diámetros teóricos. Nuestros diámetros comerciales, como les había dicho, si no tienen una tabla a la mano, todos los diámetros comerciales son divisibles entre 0,025. ¿Eso qué significa? Que aquí podría ser 1.5 es divisible entre 0,025, ¿verdad? 1,337 lo podemos directamente dejar en 1,35, que es divisible entre 0,025 y este lo podemos dejar como 2 metros. Pero para esto también tendríamos que verificar velocidades, pero como pueden ver no se alejan mucho, ¿verdad? No se alejan mucho a lo que sería el diámetro teórico. Ya les había dicho que aquí estamos asumiendo una velocidad, para sacar el diámetro una velocidad igual a 1. Con 1.5 lo más probable es que nos dé una velocidad de 1.1, 1.2. Ya les había determinado que si es mayor a 1 no tiene que haber problema. Las longitudes que hemos calculado son las mismas que hemos determinado, ¿no? Del gráfico. En este caso va a ser esta longitud acumulada que hemos hallado. La otra longitud va a ser igual a esta otra longitud acumulada. Y nuestro valor de la longitud 3 que hemos determinado de 1025 metros. Ahora ahora de los coeficientes C. Como pueden ver en los datos, no nos dice qué tipo de tubería es, no nos está aclarando si es una tubería de hierro galvanizado, si es de hierro fundido. Entonces, automáticamente nosotros vamos a tomar en cuenta el C, ¿verdad? Hola, se me escucha, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a continuar. Bueno, como les estaba diciendo, aquí en el valor de C no nos está aclarando verdaderamente qué tipo de tubería es. Entonces nosotros vamos a considerar el material más común que tenemos, que es el PVC, ¿verdad? Con un coeficiente C de 150. ¿Y esto qué nos va a ayudar? El PVC, además de tener un coeficiente alto, es decir, que va a salir una pérdida de carga pequeña, es un material donde ya se puede ordenar en cualquier lugar, lo vende, es más económico. Entonces, lo único que nos queda ahora es calcular el valor de caja. Antes, en esta parte de aquí, no me había dado cuenta que es 1.337. Entonces, nosotros lo vamos a considerar 1.35 automáticamente, está bien. 2.2 está bien, listo. En aquí deberíamos aumentarlo un poco, porque estamos trabajando en metros. No es una distancia pequeña, la verdad son diámetros grandes para un diseño, ¿verdad? Y aquí en 534, 1.5, más o menos al criterio nos va a salir unas pérdidas de carga grandes. Entonces, para poder evitar eso, vamos a utilizar automáticamente 1,55 de metros de diámetro. Son divisibles entre 0,025, entonces son diámetros comerciales. El criterio no es tan
arbitrario, así como lo estoy viendo, como lo estoy determinando ahora. Lo más probable es que estas medidas no existan en el mercado, pero para poder solucionar este problema académico ya es por demás, ¿verdad? Es necesario un poco separar la realidad de lo académico. Ahora lo que estamos tratando de hacer es analizar teóricamente nomás. Eso por si alguien más o menos ve que estos diámetros no son comerciables. Si encuentran otros diámetros comerciables que son ya muy grandes, como por ejemplo de aquí irse a 1.4 y aquí 1.6, no hay problema, pueden diseñar con esos diámetros. Ahora, lo único que queda es calcular el coeficiente K, que ya hemos determinado su fórmula, ¿verdad? El coeficiente K simplemente es igual a 10,27, voy a anotarlo, multiplicado por la longitud, todo eso dividido entre los valores de C elevado a la 1.852. Listo, cerramos. Multiplicado por el valor del diámetro. Aquí abrimos el valor del diámetro elevado a la 4,58. Listo. Esos serían nuestros valores de K, ¿verdad? Vamos a verificar en esta parte de aquí. Ya. Creo que aquí está bien el diámetro. Listo. Los valores todos dependen de la tabla, entonces se pueden arrastrar automáticamente para proyectar. Listo. Ahora, ya tenemos lo que serían nuestros valores de K. Simplemente ahora tenemos que determinar nuestros valores de pérdida de carga, hacer interacciones para poder resolver el ejercicio, ¿verdad? Esto ya hemos visto antes, que simplemente vamos a iterar el valor de A para poder darle un valor de, para poder calcular así los valores del HF1, la pérdida de carga 2, la pérdida de carga 3 y después los caudales 1, caudales 2 y caudales 3. ¿Qué se tiene que cumplir? Que el caudal 1 más el caudal 2 tiene que ser igual a nuestro caudal 3. Listo. Este es el concepto que se tiene que cumplir, ¿verdad? De acuerdo. Ahora nosotros nos vamos a dar un valor de A que tenga un rango en el cual tiene que estar estos tres puntos que tenemos. Por ejemplo, si nuestra toma 1 y nuestra toma 2 están entre el rango de 2660 a 2700, entonces nuestro punto A tiene que ser efectivamente, tiene que ser por debajo de los 2660, pero también tiene que estar por encima de los 2645. Esto ya habíamos aclarado en las anteriores clases, el de por qué tiene que cumplirse esto, simplemente es porque estos, si nosotros nos vamos por encima, no estamos haciendo llegar el agua ahí, ¿verdad? Estamos obteniendo valores negativos. Y si nos vamos muy por debajo, ya también estamos llegando a los valores de la planta de tratamiento. Con esas condiciones nos vamos a dar un valor inicial. En este caso nos podemos dar de 2640, ¿verdad? Listo. Estamos por encima de 2645, pero por debajo de 2660. Creo que es mucho. Nos vamos a dar 2650. Bueno, 2650. Listo. Después, más adelante, viendo el comportamiento de la red, vamos a hacer ajustes. Hemos determinado que la pérdida de carga simplemente va a ser igual a 2700 menos 2650. La pérdida de carga 2 simplemente va a ser igual a 2660 menos el valor de A. Y la pérdida de carga 3 va a ser el valor de A menos 2645. Listo. Ahora, vamos a calcular los caudales. Ya habíamos determinado el valor del caudal, que nos dice, el caudal es igual a la pérdida de carga dividido entre el valor de K, en este caso tiene que ser K1, todo esto elevado a la 0,54, o 1 sobre 852, ¿verdad? Listo. El valor del caudal 2, lo mismo. Entonces,
nos dice que es igual a la pérdida de carga 2 dividido entre el factor K, todo esto elevado a la 0,54. Vamos a hacer para 3 decimales. Listo. El caudal 3 va a ser igual al valor de la pérdida de carga 3 menos el la pérdida, el valor de K, perdón, todo esto elevado a los 0,54. Y le vamos a dar los valores. Listo. Aquí voy a revisar los valores de K, que es igual a 10,67, van a disculpar, por la longitud, está bien, 3675, dividido, todo eso dividido entre C a la 1.852 por el diámetro a la 4,87. Aquí me he clicado en los factores. Listo. Ahora sí. Ya está corregida. Listo. ¿Qué nos dice? La primera condición nos dice que el valor del caudal 1 más el caudal 2 tiene que ser igual al caudal 3. ¿Verdad? Entonces vamos a sumar y nuestros valores se han disparado. Eso, mejor dicho, nuestros valores no coinciden. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que tomar una altura menor, ¿verdad? Una altura que tenga mayor elevación. Y nos vamos a ir a este valor. $2,646. Ok, tenemos que analizar 2,660. 659. Ya más o menos se va acercando. 658. Ya. Aquí tenemos un problema, ¿verdad? Nuestro método nos está planteando ya elevaciones exageradas. Entonces tenemos que hacer el análisis de pérdidas de carga primero. Parece que nuestra presión aquí nos está llevando, está muy, pero muy por debajo de lo que vamos a necesitar para llegar a 2,645. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Primero vamos a realizar el análisis del tramo 1, en este caso del tramo 1 a nuestra punto A. Nosotros vamos a calcular la pérdida de carga 1, que va a ser igual. Simplemente va a ser igual a nuestro valor de K, o en este caso, mejor dicho, analicemos desde el punto más bajo. Mejor. Porque este es el que nos está haciendo variar. Este de la toma 2 de 2,660 está muy, pero muy por debajo de nuestra planta de tratamiento y nos está haciendo variar en nuestra tabla de interacciones. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a analizar desde nuestro tramo 2 y vamos a calcular su pérdida de carga. Ya hemos establecido la pérdida de carga simplemente va a ser igual al caudal que está yendo por el tramo 2 multiplicado, o mejor dicho, el valor de K del tramo 2 multiplicado por el caudal elevado a 1,852. La fórmula general, ¿verdad? Y aquí está el problema. Nos está dando pérdidas de cargas enormes. Entonces, nuestro problema está en el diámetro. Vamos a revisar si verdaderamente el diámetro está analizando bien. Y vamos a tener que comparar, ¿verdad? Aquí voy a hacer el valor otra vez. 10,67 por la longitud. ¿No? 13.
Está bien. La pérdida de carga es aquí el problema. Es el problema. Altera 1.5. No. Está efectivamente agarrando el caudal. 1.6. No, aquí está el problema. Tiene que estar aquí, aquí, dividido entre y listo. Ya tenemos la pérdida de carga, aquí vamos a quedarlo 1.4. Está bien, un metro. De acuerdo. Van a disculpar, olvidé agarrar el caudal convertido en metros cúbicos por segundo. Ya había estado agarrando en litros por segundo. De acuerdo, ya tenemos la pérdida de carga del tramo 2 hacia el punto A. Entonces, ¿a qué tendría que ser igual a nuestra cuota A? Nuestra cuota en A tiene que ser igual simplemente a la resta, ¿verdad? A nuestro valor que nos está dando 2660 menos el valor de la pérdida de carga. 2658,397. Ok, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener con esto? Vamos a obtener un delta P o un P inicial. Vamos a emplear el método que nos da el ingeniero, que es hacer un anillo, porque este método no nos está funcionando. No nos está funcionando porque lo más probable es que aquí en el punto A estamos creando una altura muy por encima o muy por debajo de lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, el método del ingeniero, ¿qué nos dice? Hay que crearse un anillo imaginario entre la toma 1, toma 2 y la planta de tratamiento, y ese anillo imaginario compensar las alturas. Ya tenemos lo que sería nuestro primer punto inicial, que vamos a llamarlo el punto de A, que vamos a partir, ¿verdad? Esta cuota es la cuota inicial que vamos a tener. Pero si nosotros calculamos, vamos a calcular los caudales con esa cuota, ya sea en el 1, en el 2 o en el 3, nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente, aquí vamos a ver las pérdidas de carga que ya tenemos, nos vamos a dar cuenta que los caudales no son iguales, ¿verdad? No nos vamos a cumplir esta condición. Caudal 1 más caudal 2 menos caudal 3, no nos va a salir igual al valor del caudal. No nos va a dar igual a 0. Entonces, nosotros calculamos las pérdidas de carga con estos valores, 2658, 60 menos 2658, y también calculamos la pérdida de carga, que sería 2658 menos 2645. Listo. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular, ya tenemos nuestras pérdidas de carga, vamos a calcular los caudales, ¿verdad? O los caudales prima, que son unos caudales variables que estamos calculando en función a este punto de partida. Entonces, para calcular el caudal, simplemente habíamos determinado la misma fórmula anterior. Simplemente es igual a la pérdida de carga menos, dividido entre nuestro factor K, todo eso elevado a la 0,54. Aquí me está haciendo variar esto. Nuevamente, que nuestro valor del caudal va a ser igual al valor de la pérdida de carga que hemos obtenido, menos, dividido entre el valor de... ya sé dónde está. Aquí era el problema. ¿Quién les había dicho antes?
que el desnivel, aquí vamos a calcular, el desnivel del punto más alto menos el punto más bajo, menos el punto más bajo, perdón, vamos a hacerlo directamente aquí. Listo. El punto más alto menos nuestro punto de la segunda toma no tenía que ser mayor a 5 metros para compensar, ¿verdad? Para que se pueda compensar por este método, por el otro método del ingeniero, no tiene que superar los 5 metros. En este caso, no he verificado, ¿y qué es lo que ha sucedido? Que estas dos distancias o este desnivel es igual a 40 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que poner sí o sí una válvula para poder hallar aquí los caudales. Entonces, en esta parte nos estábamos olvidando esa parte de ahí, ¿verdad? Vamos a eliminar esta parte de aquí. No necesitamos todavía. Primero vamos a tener que determinar válvulas. De acuerdo. En esta parte no me di cuenta porque en esta parte de aquí a pérdidas de carga ya teníamos que ver, no verifiqué y eso es lo que nos dio, ¿verdad? Nos dio el problema de que necesitamos válvulas. Entonces, eso es lo que vamos a determinar ahora. ¿Qué necesitamos? Las pérdidas de carga en 1, las pérdidas de carga en 2, para poder hacer ese análisis de cuánto de válvula tenemos que poner, cuánto va a ser el valor de nuestra válvula. Si nosotros calculamos la pérdida de carga en 1, ya lo teníamos antes, que simplemente es el caudal, en este caso este caudal que está elevado, que está convertido en metros cúbicos, elevado a 1,852. Nos da que la pérdida de carga en 1 es igual a 1,31. Y la pérdida de carga 2, que es simplemente esto por su caudal, elevado a la 1,852. Listo. Vamos a calcular las elevaciones piezométricas en A para los dos casos. Sí o sí requerimos, porque estamos dándonos cuenta que están separados por 40 metros, ¿verdad? Entonces decimos que la cuota piezométrica en A desde 1 simplemente va a ser a 2700 menos la pérdida de carga. Lo mismo, que la cuota piezométrica en A va a ser igual a 2660, que es la cuota que tenemos del punto 2, menos su pérdida de carga. Y efectivamente, aún están separados por un valor muy grande, ¿verdad? Si nosotros sacamos el delta, que el delta simplemente es igual a este valor, al valor de la elevación en A, por el punto 1 menos el valor de la elevación, y nos dice que es igual a 39,85 metros. Muy alejado, ¿verdad? De lo que serían los 5 metros que debería darnos. Entonces nosotros, ¿de cuánto vamos a necesitar un valor de válvula? Esto voy a eliminar, porque esto estaba bien. Y lo voy a trasladar aquí. Listo. Mejor lo conservamos todo. Ya. Entonces nosotros necesitamos válvulas, ¿verdad? Vamos a necesitar implementar una válvula que de dónde a dónde va a venir. Que tiene que venir desde la toma 1 hasta el punto A. Ese es el valor de la válvula que necesitamos. Se nos ha acabado el tiempo, compañeros de la clase. No sé si quisieran terminar este ejercicio o tienen choques para así continuar mañana nomás. Porque esta parte quisiera indicarles bien cómo poner lo que serían válvulas de reducción puntuales. Esto es muy diferente a lo que hemos hecho en la clase anterior, en la cual teníamos válvulas que ya tenían una determinada Y, ¿verdad? Una determinada distancia, vamos a suponer. Pero no, en este caso vamos a tener válvulas puntuales. Creo que vamos a tener que continuar eso mañana. Hasta aquí nomás sería la clase, compañeros. Terminamos mañana a las 6 de la tarde. Vamos a continuar con esta de las válvulas puntuales. Hubiera querido terminarlo ahora, pero creo que mañana lo vamos a concluir. Hasta aquí Está bien. quedaríamos. Mañana, sí.